La rueda de prensa después del México contra Chequia terminó convirtiéndose en una escena que nadie esperaba. El seleccionador checo, Miroslav Kubek, apareció ante los medios todavía con el desgaste del partido en el rostro, pero lo que parecía una comparecencia normal acabó transformándose en una declaración que encendió la sala, sacudió a la selección mexicana y dejó completamente descolocado a un periodista estadounidense que intentó restarle mérito al equipo mexicano. Antes de contarles todo lo que ocurrió en esa conferencia, apoyen este vídeo con un me gusta, suscríbanse para seguir todas las noticias del Mundial y escriban en los comentarios ¡Viva México! Porque lo que pasó después del pitazo final no fue una simple reacción de partido, fue una defensa pública, fuerte y directa del fútbol mexicano. Cuando terminó aquella batalla intensa entre México y Chequia, muchos esperaban que Miroslav Kubek hablara de cansancio, errores o detalles tácticos, pero el entrenador checo fue mucho más lejos. Sin esconder la dureza del encuentro y con un tono de enorme respeto hacia el rival, lanzó una frase que rápidamente empezó a circular entre aficionados y periodistas. Kubek no quiso maquillarlo, no buscó excusas y reconoció delante de todos la dimensión del partido que acababa de vivir su equipo. Entonces declaró, fue un enfrentamiento aterrador y extremadamente agotador, y jugar contra este rival tan duro es la prueba táctica y física más difícil que cualquier entrenador del mundo puede afrontar actualmente. Nos enfrentamos a un sistema futbolístico extraordinario y a un verdadero gigante con una personalidad inquebrantable. Por eso sufrimos durante los 90 minutos completos ante una selección muy fuerte. Esto no viene de la nada, sino porque la selección mexicana de hoy es una de las selecciones más fuertes y feroces de todo este mundial. Estoy completamente seguro de que llegará muy lejos y competirá con orgullo y fiereza por el liderato de este grupo complicado. Nadie podrá detenerla. Debemos reconocer la verdad pura que el mundo vio hoy. La selección mexicana es una de las selecciones más grandes en la historia de la Copa del Mundo. Tienen jugadores maravillosos de una categoría mundial única, capaces de marcar la diferencia en los partidos más importantes. México ya no es solo un equipo que participa, sino que se ha convertido en una escuela futbolística mundial que obliga a todos a respetarla y temerla. La sala quedó en silencio durante unos segundos. No era habitual escuchar a un entrenador rival hablar de México de esa manera, y menos después de un partido tan exigente. Entonces llegó la primera pregunta desde la prensa checa. Un periodista quiso saber cómo había logrado México bloquear el juego de las figuras checas, cerrar los espacios y dominar una zona tan decisiva como el centro del campo. La pregunta fue directa. Señor Miroslav Kubek, ¿qué fue lo que más le sorprendió del planteamiento mexicano y cómo explica que su equipo no pudiera moverse con la libertad habitual? Kubek respiró, miró al periodista y respondió con una claridad absoluta. Dijo que lo que más le había impresionado no era solo la táctica, sino la mentalidad competitiva de México. Según explicó la selección mexicana, no se encerró por temor ni se limitó a resistir, sino que se atrevió a presionar, a incomodar y a llevar el partido a un terreno físico y emocional muy difícil para Chequia. Para el entrenador, México jugó con una coordinación enorme entre sus líneas, con futbolistas moviéndose como si fueran una sola pieza, con un bloque compacto y agresivo, pero también con una entrega total por la camiseta. Añadió que sus jugadores terminaron obligando a las estrellas checas a perseguir el balón dentro de estructuras tácticas muy trabajadas, algo que, según él, demuestra el crecimiento, la madurez y el profesionalismo que ha alcanzado el fútbol mexicano. Después llegó una pregunta desde la prensa egipcia, centrada en el futuro de México dentro del torneo. El periodista quiso saber si, después de lo visto en el campo, Kubek consideraba que esta generación mexicana tenía argumentos reales para llegar lejos, incluso para soñar con una final del Mundial. La respuesta del técnico checo fue todavía más contundente. Aseguró que México no solo tenía capacidad para avanzar, sino que a esta generación no le faltaba prácticamente nada para competir por el título. Habló de estabilidad técnica, de un banquillo fuerte, de titulares capaces de aparecer en los momentos grandes y de una estructura que ya no podía mirarse como la de una selección cualquiera. Para Kubek, lo que México mostró sobre el césped confirmaba que se estaba frente a un gigante futbolístico nuevo,
un equipo capaz de imponer respeto en el escenario internacional. Incluso afirmó que cualquier entrenador que tenga que preparar un cruce contra México en las siguientes rondas vivirá noches muy complicadas pensando cómo detenerlo. Pero el momento más tenso llegó cuando tomó la palabra un periodista estadounidense. Su pregunta cambió por completo el ambiente. Con un tono incómodo, cuestionó si Kubek no estaba exagerando al elogiar tanto a la selección mexicana, sino le estaba dando más reconocimiento del que merecía, y si describirla como una de las grandes selecciones de la historia no era una cortesía mediática demasiado evidente. El periodista insinuó que quizá lo de México podía ser algo pasajero, una circunstancia favorecida por la suerte, y añadió que había otras selecciones con una historia más prestigiosa que podrían mostrar un nivel superior si recibieran la misma atención. También criticó que los focos se colocaran sobre México mientras otros equipos quedaban en segundo plano. Kubek no dejó pasar esa intervención. Cambió el gesto, se inclinó hacia el micrófono y respondió con una dureza que sorprendió a todos los presentes. Le pidió al periodista que lo escuchara bien y que no lo interrumpiera. Recordó que era un entrenador profesional, con décadas en el fútbol y experiencia en escenarios de máximo nivel, y dejó claro que no necesitaba lecciones de nadie para evaluar a una selección. Explicó que hablaba desde los números, desde lo que se veía en el campo y desde la realidad técnica del partido, no desde la emoción ni desde la cortesía. Y entonces subió todavía más el tono. Le dijo que, ya que se atrevía a hablar con desprecio y a reducir los méritos ajenos a simples golpes de suerte, debía responder una pregunta delante de todos: si había olvidado o si fingía olvidar lo que México había hecho a lo largo de la historia de la Copa del Mundo. A partir de ahí, Kubek defendió a México con una firmeza absoluta. Dijo que México es una selección con historia, con una afición que nunca se apaga, con un espíritu competitivo que no se rompe y con una personalidad que no se esconde ante ningún rival. Calificó de extraño, incluso ridículo, que alguien llegara a una sala de prensa con un micrófono para intentar menospreciar a un equipo que posee tantos argumentos futbolísticos. Según sus palabras, la suerte no construye una afición gigantesca, no obliga al mundo a respetar a una selección y no crea prestigio internacional. Ese respeto, dijo, México se lo ganó en el césped, con el esfuerzo de sus jugadores, con el plan de su entrenador y con el trabajo de todo su sistema futbolístico. Si alguien no quería ver una verdad tan evidente, añadió, entonces el problema no era de México ni del fútbol, sino de quien se negaba a reconocerlo. El técnico checo cerró su respuesta con una frase directa al periodista. Le dijo que lo repetiría para que lo escuchara bien y pudiera escribirlo. La selección mexicana es una de las selecciones más fuertes, maduras y respetadas de esta etapa del fútbol mundial, y que esa realidad tendría que aceptarse aunque a algunos les resultara amarga, en lugar de hacer preguntas nacidas de la envidia o del intento fallido de minimizar la historia y los logros de los demás. Tras esas palabras, la conferencia quedó prácticamente sentenciada. Lo que empezó como una comparecencia posterior al partido terminó convertido en un mensaje mundial de respeto hacia México. Y ahora, amigos, cerremos con fe y con el corazón puesto en los jugadores que representan a todo un país. Que Dios acompañe a la selección mexicana en los próximos partidos, que guíe cada paso sobre el terreno de juego y que abra para este equipo las puertas del éxito, del avance y de la victoria. Que México consiga la clasificación con justicia, con mérito y con una actuación que quede grabada para siempre en la memoria de su afición. Que sus jugadores estén protegidos de las lesiones, de la mala intención y de quienes desean verlos caer. Que permanezcan unidos como un solo corazón, llenos de fuerza, valentía y determinación para superar cada desafío. Que Dios bendiga a México y a su pueblo, que proteja a esta nación querida y que su bandera siga ondeando con orgullo en los escenarios más grandes del fútbol internacional. Y que por gracia y generosidad, esta vez el sueño más grande pueda escribirse con letras mexicanas, una gloria mundial capaz de asombrar al planeta entero. Digámoslo juntos con fe. Amén, amén. Aficionados de México, este es el momento de estar más unidos que nunca con los hombres que defienden su camiseta. Dejen su me gusta, suscríbanse al canal para no perderse ninguna noticia exclusiva del Mundial
y escriban en los comentarios qué tan lejos creen que llegará esta selección. Desde el corazón de la noticia seguimos acompañando cada paso de México. ¡Viva México, orgulloso, gigante y respetado! ¡Viva México!